Ordenan traslado de Jacobo Bucaram desde la cárcel de La Tacunga a Guayaquil. Continúan inscripciones de precandidaturas presidenciales. Hasta el CNE llegaron los binomios del Movimiento Suma y del Movimiento Ecuatoriano Unido. Asambleístas, médicos y trabajadores de la salud anuncian medidas ante el reglamento a la ley humanitaria emitido por el Ejecutivo. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestros reportes especiales sobre las revueltas de octubre de 2019. Nueva caravana de migrantes hondureños entró a la fuerza a Guatemala en su intento por llegar a Estados Unidos en medio de la pandemia. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos. Roban una moto a un ciudadano bajo una nueva modalidad. Si usted tiene uno de estos vehículos, entérese cómo se la podrían robar para que tome sus precauciones. Se lo contamos en instantes. Y más adelante, hombre apuñaló a su pareja en un hotel en un nuevo intento de femicidio. Los detalles en pocos minutos. Iniciamos. Un juez dispuso que Jacobo Bucaram Puley sea trasladado hasta una cárcel de Guayaquil y explicó que se deben garantizar una serie de derechos del procesado. Veamos. Fue el juez Juan Carlos Terán quien ordenó el traslado de Jacobo Bucaram Puley de la cárcel de La Tacunga a una de Guayaquil, por pertenecer a los grupos de atención prioritaria, según indicó el magistrado. Detalló que como alcance a la providencia que antecede, el traslado se debe realizar desde el Centro de Privación de Libertad de la Sierra Centro-Norte de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi hasta la zonal número 8 en Guayaquil. Decisión que ha sido tomada al margen y respeto de lo que establece el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal, donde establece que las personas que están cumpliendo una medida cautelar privativa de libertad deberán estar junto a su juez de origen, es decir, en la jurisdicción en la cual el juez de origen tiene su domicilio. Recordemos que Jacobo Bucaram Puley fue detenido el pasado 25 de septiembre en Colombia. Sobre él pesan 3 investigaciones, una por delincuencia organizada, otra por asociación ilícita y por tráfico ilegal de bienes patrimoniales, informó Adriana Peralta. Fueron días caóticos para el país. Los manifestantes se tomaron la Asamblea Nacional. El presidente de la República trasladó la sede de gobierno a Guayaquil, ciudad que cerró todos sus ingresos. 11 días de manifestaciones que culminaron con una negociación acalorada entre el gobierno y agrupaciones indígenas. Se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Los detalles de lo que sucedió el año anterior en la marcha nacional. Hoy, en su informativo, La Noticia. Y detienen para fines investigativos al director de la Penitenciaría del Litoral. La policía ejecutó una orden judicial dentro de una investigación supuestamente por el crimen del israelí Shai Dahan en la misma cárcel. La orden de detención fue emitida la tarde de ese jueves y minutos después lo interceptaron cerca de su domicilio en la vía Daule. En el exterior de la Fiscalía en el centro de Guayaquil le leyeron sus derechos constitucionales, le colocaron las esposas y lo trasladaron hasta el cuartel Modelo. Se le estaba ya trabajando con el eje investigativo y de inteligencia, el eje preventivo, y pudimos hacer una actividad durante todo el día para tener la oportunidad de detenerlo por la petición de la autoridad. Se trata del director de la Penitenciaría del Litoral, Héctor Reina Vivare. La Fiscalía tiene sospechas de él en la investigación del asesinato del israelí Shai Dahan, uno de los extranjeros que les vendieron pruebas rápidas de COVID-19 a Jacobo Bucaram durante el inicio de la pandemia y que le quitaron la vida dentro del reclusorio, antes de ser trasladado a otra cárcel. El otro israelí, Oren Sheinman,
habría acusado a Vivar de exigirle $30.000 a cambio de garantizar su seguridad. No podemos darle más detalles. Hay una delincuencia organizada, se entenderá que habrá estafa, extorsión, habrá muchas cosas ahí que verificar y demostrar a la autoridad. Reina anteriormente había sido director del mismo centro de reclusión, pero regresó en mayo de 2019, cuando se registró una violenta riña que dejó 6 PPLs asesinados. Él está en manos de la justicia y debe rendir una versión sobre el delito que se lo acusa en las próximas horas. Y de ser presentado en una audiencia de formulación de cargos, podría quedar con prisión preventiva o con medidas sustitutivas a esta, informó Charlie Pisa. La DINASED dio a conocer la detención de un ciudadano acusado de cometer un crimen en el sector de Los Vergeles al norte de Guayaquil. La aprehensión del sospechoso se dio en menos de 24 horas. El crimen se registró la mañana de este miércoles en la ciudadela Los Vergeles al norte de Guayaquil. Esta vez la víctima fue un ciudadano de 38 años quien se disponía a abrir las puertas de su taller, pero fue sorprendido por sus asesinos quienes viajaban a bordo de una motocicleta. Son 11 disparos que se escuchan. Primero se escuchan 6, después se escuchan 5 disparos, pero todos se llaman, hablan de churquera. Pero parece que debía dinero, porque lo agarran colombiano. Desde ese instante, agentes de la DINASED emprendieron las investigaciones. Ese mismo día, notaron la presencia de un auto abandonado en forma sospechosa a pocos metros del sitio de la novedad. Tras indagar su procedencia, se logró dar con un hombre de 30 años en el sector de La Prosperina, norte de Guayaquil. Quien registra un antecedente penal en el año 2014 por el delito de abuso de armas. De una manera técnica nosotros encontramos indicios dactilares en el vehículo abandonado por los presuntos sospechosos. De esta forma, en menos de 24 horas se logró obtener indicios muy importantes que permitieron la captura de quien sería participante del suceso, mientras que ya se tendría la identidad de las otras personas que participaron del hecho violento. Corresponde con un acto de selección, un acto de búsqueda, un acto que requiere de oportunidad para poder ejecutarse. Informó José Morales. Un hombre intentó asesinar a su pareja con varias puñaladas mientras ella estaba tomando una ducha. Esto ocurrió en un hotel en el centro de Guayaquil. Ante estos casos de violencia de género, un grupo de policías llegó al puerto principal para colaborar con el departamento encargado de estos asuntos. La pareja tenía un día hospedada en este hotel ubicado en el centro de Guayaquil. La novedad se suscitó este jueves en horas de la mañana, cuando la mujer, según indicó en su versión a la policía, se encontraba en la ducha y de repente el sujeto le propinó al menos 6 puñaladas, que para fortuna de la víctima no comprometieron en ningún órgano vital. Está también rastros de sangre en toda la habitación. Habría sido una agresión entre la pareja. Se están determinando cuál sería la motivación que les condujo a esta agresión. El hombre también presenta heridas, pero a la altura del cuello. Tras el ataque, la fémina solicitó ayuda al personal del hotel. De ahí que llegaron los agentes policiales, así como una ambulancia para atender a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Guayaquil, donde continúan bajo valoración médica. Ella es oriunda de la provincia de Manabí, de 32 años aproximadamente, la persona de sexo femenino, y de 50 años oriundo de la provincia de Santa Elena, la persona de sexo masculino. Como evidencia del intento de femicidio se obtuvo el cuchillo. Además están en custodia los celulares de ambos. En paralelo y debido a esta problemática social, al puerto principal llegaron 50 investigadores para reforzar el departamento de violencia intrafamiliar de la policía de la zona 8. Realizamos una campaña, es convivencia sin violencia, el perifoneo en los distritos, en los circuitos donde hemos evidenciado un índice de violencia. De igual manera estamos siendo capacitados para lo que es la sensibilización hacia las mujeres y personas que se encuentran en riesgo. Informó Adriana Peralta. Y en breve, mucha atención, roban moto a un ciudadano bajo una nueva modalidad. Y si usted tiene uno de estos vehículos, entérese cómo se la podrían robar para que tome las debidas precauciones.
Seguimos informando, un motociclista murió tras chocar contra el tranvía en el centro de Cuenca, en la provincia de La Suay. Es el primer fallecido en un accidente de tránsito de este sistema de transporte. El grave accidente de tránsito que cobró la vida de Aníbal Pinzón, de 30 años de edad, ocurrió en las calles La Mar y Juan Montalvo de la ciudad de Cuenca, cuando, según algunos testigos del lugar, el fallecido conducía su motocicleta a exceso de velocidad. Por el rebote del impacto se produce la muerte, y esto es porque evidentemente iba a exceso de velocidad. No se pudo hacer más nada, porque ya tuvo un corte en la parte de las venas del cuello. Murió desangradamente rápido, convulsionó, no demoró mucho. Testimonio que se contradice con lo manifestado con uno de los familiares de la víctima, que asegura que todavía estaba con vida. Sobrino agonizó 50 minutos. Él estaba vivo y tengo testigos. Que mi sobrino estaba vivo. En lo que sí coinciden los testimonios es en el supuesto atraso de llegada de la ambulancia. Los bomberos sí llegaron medio tardecito, a los 20 minutos, 15 minutos, algo así. La ambulancia llegó muy tarde. El fallecido, que laboraba de delivery, deja en la orfandad a 2 hijos. Este es el primer accidente con muerte desde el funcionamiento del tranvía. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y un miembro activo de la Policía Nacional falleció y una pequeña de 5 años se debate entre la vida y la muerte tras sufrir un accidente de tránsito en la provincia de Carchi. Se presume que el exceso de velocidad habría provocado el siniestro. Eran cerca de las 14 horas con 30 minutos cuando el estruendo fue estrepitoso. Se trataba de un choque entre un vehículo particular y un remolque. Parecía leve, sin embargo, la desesperación de quienes llegaron hasta el sector de la Y del aeropuerto era tal. Había alguien atrapado entre la puerta y la carrocería. Era Franklin Soto Tapia, sargento activo de la policía. Laboraba en la central del EQ 911 y se dirigía a la ciudad con su familia. Lamentablemente, por más intentos que hicieron por ayudarlo, perdió la vida. Junto a él, una pequeña de 5 años, quien bajo condiciones críticas ingresó hasta la casa de salud. Los 2 conductores fueron detenidos y puestos a órdenes de la autoridad competente. Para pronunciarse necesita de los peritajes, de los peritos, para que determinen las posibles causas del accidente. En el sector no sería la primera víctima que se presenta al ser una vía de primer orden. Los conductores imparten altas velocidades. Además, está cerca el aforo de transporte pesado, lo que lo hace mucho más peligroso. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. En la segunda semana de manifestaciones en octubre del año 2019, el nivel de violencia se elevó. Hubo policías heridos y manifestantes fallecidos. Los detalles del final de la protesta indígena y la negociación con el gobierno para derogar el decreto 883 se lo presentamos en la siguiente nota. Era el 6º día de manifestaciones y los policías fuera de Carondelet se encomendaban a Dios y rezaban por el país. Y en Guayaquil, la situación era otra. Aquí en el Cabildo hablaban de defender la democracia y de no respaldar un golpe de Estado. Si Guayaquil necesita otro 9 de octubre, otro 24 de mayo, que venga el carajo, no importa. La alcaldesa sí conversaba con personal del municipio. Pero la ciudad, es como si se metieran a tu casa. Y aquí a nuestra casa nadie se mete. La sede de gobierno estaba en el puerto principal y el puente de la Unidad Nacional, el de la Aurora por Pascuales y la vía Daule fueron bloqueados con volquetas y personal policial. Pero en Quito, miles ingresaban en ese momento a la Asamblea Nacional, buscaban a los legisladores. Después de 2 horas, la policía tomó el control de esas instalaciones, que terminó con varias personas heridas y detenidas. Ya en la noche, el presidente llegó al puente de la Unidad Nacional en Guayaquil a saludar y expresar su respaldo a los uniformados. Hemos tenido los acercamientos respectivos y hemos conversado con algunos de sus dirigentes. 9 de octubre y era un día clave para el país. Quito seguía siendo la ciudad más conflictiva. Guayaquil estaba celebrando un año más de independencia con la avenida 9 de octubre, llena de ciudadanos. Era la respuesta a lo que sucedía en la capital. En el centro histórico en Quito había nuevos enfrentamientos. Una tanqueta policial era incendiada. Y a la misma hora, militares y policías terminaron en una riña en pleno centro de Guayaquil.
10 de octubre y el Ágora de la Cultura era el escenario donde policías fueron retenidos. No les permitían salir de las instalaciones. La muerte de 2 manifestantes indígenas aumentó la indignación de ellos. En el mismo sitio, la prensa nacional e internacional le pidieron que subieran a la tarima. Horas después, el reportero Freddy Paredes fue salvajemente agredido de una pedrada. Que alguien más no sabe primeros auxilios, suena la bandera. El nivel de violencia no bajaba y en el centro histórico nadie se retiraba. Sábado 12 de octubre, se agudiza la situación en Quito. El presidente Lenín Moreno decreta toque de queda en la capital. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Pero el edificio de la Contraloría General del Estado fue incendiado en horas de la tarde. Y en Guayaquil, agrupaciones sociales se dirigían al gobierno zonal y fueron retirados con gas lacrimógeno en la avenida Francisco de Orellana. Ya en Quito, los manifestantes llegaron a las instalaciones de Teleamazonas e intentaron ingresar, provocaron un incendio y lanzaron piedras. Diario El Comercio y una radio de la capital también sufrieron agresiones. Domingo 13 de octubre, los dirigentes indígenas pedían un diálogo que sea transmitido en vivo. El presidente Lenín Moreno cedió. La mesa de conversación se instaló en un centro salesiano de Quito. El mandatario con todo su gabinete ministerial y los representantes de otras instituciones. De otro lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, de la Conferencia Episcopal y de la Organización de Naciones Unidas. Esto inició a las 17 horas con 45 minutos, con un claro pedido. La derogatoria del decreto 883. Y una contundente respuesta. Están enriqueciéndose indebidamente de un dinero que debería estar destinado, que debería tener otra direccionalidad. Me opongo a que eso pase. No había consenso. Dieron 15 minutos de receso, pero fue a las 21 horas con 39 minutos cuando salió humo blanco. Se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Y así se terminaron las movilizaciones y el país volvía al precio anterior de los combustibles. Informó Charlie Pizarro. A Quito le costó más de $1 millón reparar los daños realizados durante las manifestaciones de octubre del año anterior. El país perdió más de $800 millones. ¿Qué pasó después de las violentas protestas? ¿Cuántas personas han sido judicializadas? ¿Cuál es la cifra real de fallecidos? Se lo contaremos mañana en su informativo La Noticia. En Milagro, la ministra de Gobierno María Paula Romo se refirió a las declaraciones de Jorge Cherres, representante de la empresa IFCorp, que habría realizado una operación de bonos en la administradora de fondos de Cevale, sin la autorización del ISPOL y los respaldos financieros. Lo dijo durante la colocación de la primera piedra para la construcción de una UPC. La presunta estafa financiera al ISPOL por 530 millones, denunciada por la ministra de Gobierno, ha tenido nuevas implicaciones tras el pronunciamiento del ejecutivo de la empresa IFCorp. Estas operaciones en bonos nos preocupan especialmente porque los montos superan en mucho los montos del tema privado. Como usted bien lo ha dicho, no solamente es esta investigación al interior del ISPOL, sino también el manejo que los privados o que los actores privados del mercado de valores pudieran haber realizado. La secretaria de Estado informó que Amaste de Cevale, depositaria financiera de la institución policial, hay otras 5 en capilla. Casas de valores, calificadoras de riesgos y el propio de Cevale. Esperamos que esa intervención nos dé claridad y nos dé transparencia. Lo dijo durante la colocación de la primera piedra para la construcción de la VC. En Chobo, Milagro. Además de ser el cantón más grande de la provincia del Guayas, luego de Guayaquil, también aporta con la mayor carga delictual de entre todos los cantones de esta provincia. Sin embargo, es importante indicar que por primera vez, luego de más de 2 años, este distrito de policía ha logrado estar con todos los índices y los indicadores del cuadro del Valle Integral en verde.
Y que solo cuando las cuentas estén claras y el dinero espeso, calmarán las aguas. Quizá la temperatura legislativa. Informó Jorge Escobar. Asambleístas, médicos y trabajadores de la salud anuncian medidas ante el reglamento a la ley humanitaria emitido por el Ejecutivo, en el que se detalla especificaciones sobre quienes obtendrán el nombramiento en el sistema de salud. Asambleístas y profesionales de la salud rechazan el reglamento a la ley humanitaria que fue emitido por el gobierno, pues aseguran que no responde al objetivo del artículo 25, que buscaba brindar estabilidad laboral a profesionales y trabajadores de la salud que ejercieron sus funciones durante la emergencia sanitaria causada por el coronavirus. El espíritu de la ley fue darles estabilidad, no dejar un reglamento para que discrecionalmente se diga a quién se le deja y a quién no se le deja. Pues el reglamento aplica especificaciones de a quienes se emitirá el nombramiento. Entre ellos se considera a quienes se hayan relacionado directamente con la atención médica a pacientes con COVID-19, medida que a decir de los gremios excluye a varios trabajadores. Los médicos, los odontólogos, el personal de servicio, como es el caso de los choferes, el personal administrativo, como es el caso de los estadísticos, las compañeras de trabajo social. Se estima más de 18.000 trabajadores que se verían afectados con este reglamento. Muchos de nuestros compañeros se acaban los contratos ocasionales en el mes de noviembre, otros en diciembre, y no se está garantizando la estabilidad laboral. Ante esta situación, asambleístas anuncian acciones inmediatas. Rechazamos este reglamento, estamos haciendo el análisis, vamos a pedir al Pleno de la Asamblea Nacional que convoque a las distintas autoridades para que informen el por qué se toma una medida tan contradictoria con la ley y que evidentemente y a clara luz puede tener acciones administrativas correspondientes en el orden judicial que hagan que en el contencioso administrativo pueda ser revertido esto. Gremios de profesionales y trabajadores de la salud también tomarán medidas. Vamos a presentar una medida cautelar porque sentimos la vulneración de nuestros derechos. Informó Valeria Navarro. El gobierno nacional anunció la creación de 2 nuevos bonos para los sectores más afectados por la pandemia. Se trata del bono nutricional, que equivale a $240 por familia. Asimismo, las autoridades afirmaron que habrá un valor adicional para el bono de desarrollo humano. Con el fin de apoyar a las personas más vulnerables que resultaron afectadas por la devastadora pandemia, el Gobierno Nacional anunció la ampliación de red de protección social mediante la creación de 2 nuevos bonos. Para que 7.992 familias puedan cobrar el bono de apoyo nutricional. No podríamos hacerlo sin el apoyo solidario del Programa Mundial de Alimentos del BID y del Banco Mundial. En 3 años hemos invertido casi $2.000 millones en diferentes bonos y pensiones que han beneficiado a más de 1,5 millones de familias. Para la iniciativa hay una inversión de $2 millones y esta compensación será entregada por una sola ocasión a las familias beneficiarias, quienes ya están identificadas en 72 cantones. Así también las autoridades anunciaron que a partir de noviembre habrá un valor adicional para las personas quienes cobran el bono de desarrollo humano. Todos los bonos que reciben cerca de 1,5 millones de personas que reciben estas asignaciones presupuestarias recibirán un pago adicional en las acreditaciones que ya se realizan para las personas que cobran a nivel bancario sus bonos, o en ventanilla va a ser inmediatamente acreditado este valor. En este marco también se anunció la creación de otro bono especial. Se trata de una ayuda económica para los habitantes de las Islas Galápagos golpeados por la pandemia y la reducción del turismo. Hemos trabajado para atender en una primera etapa a 2.315 familias que son las más vulnerables que en este momento se encuentran en la isla afectadas por el COVID. Informó Ismenia Solórzano. En el Consejo Nacional Electoral continúan las inscripciones de precandidaturas presidenciales. Hasta la dependencia llegaron los binomios del movimiento Suma y también del movimiento Ecuatoriano Unido. Miguel y su binomio Marta Villafuerte acudieron a inscribir sus precandidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República hasta el Consejo Nacional Electoral. Ellos representan al movimiento Ecuatoriano Unido, también autodenominado Provida. Hoy nosotros como binomio Provida venimos a ratificar nuestra convicción
por la vida, entendiendo que la vida es el principal de los derechos, el primero, el mejor, el más inmanente. Otro de los aspirantes a Carondelet que asistió a registrar su precandidatura fue Guillermo Segui, del Movimiento Sur. Este acudió con Verónica Sevilla, su compañera de fórmula. Este es el momento de sumar y este es el momento de unirnos todos los ecuatorianos para transformar a esta patria maravillosa. Tanto los aspirantes a la presidencia por Suma y Ecuatoriano Unido llegaron acompañados de simpatizantes y uno que otro candidato a la Asamblea Nacional o al Parlamento Andino. En torno a este procedimiento de inscripción de precandidaturas, el plazo para el efecto culmina el próximo 7 de octubre. Informó Javier Rosero. ¡Que viva el Ecuador! La tarde de este jueves, el partido político Izquierda Democrática inscribió a sus candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas. Los aspirantes a una curul legislativa acudieron a la delegación electoral de la provincia, acompañados de su candidato presidencial Javier Hervás. El presidenciable resaltó que buscan recuperar la confianza y respeto de la Asamblea con sus representantes. Ellos entregaron la respectiva documentación. En la Junta Electoral se respetó el distanciamiento social. De una resolución, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral criticó el reglamento interno del Consejo Nacional Electoral de inscripción de candidaturas de manera presencial, que lo calificó como inaceptable e inaplicable. Uno de los trámites que causó polémica en el proceso previo a elecciones quedó en tela de duda. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, determinó que la aceptación personalísima de la postulación a una dignidad de elección popular ante los delegados del Consejo Nacional Electoral establecido en el Reglamento de Democracia Interna impone un gravamen innecesario, inaceptable e improcedente para el ejercicio de los derechos de participación de aquellos ciudadanos que se verían obligados a trasladarse y comparecer de manera personal y física. Además, considera que es una norma regresiva, discriminatoria y vulneradora de derechos, por lo que es inaplicable. Esto consta en una sentencia con fecha 30 de septiembre que corresponde a un recurso solicitado por el movimiento Sí Podemos de Manabí. La aceptación de las candidaturas de manera personal generó debate, sobre todo en el caso del expresidente Rafael Correa. La sentencia podrá ser apelada y pasará a conocerla el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Informó Priscila Cadena. Continuamos informando. La Policía Nacional recuperó una motocicleta que había sido robada en la vía perimetral a la altura de la isla Trinitaria en el sur de Guayaquil. La acción fue captada por cámaras de seguridad del sector. La víctima circulaba sobre su motocicleta con dirección hacia el norte de la ciudad. Eran aproximadamente las 18 horas cuando se acercaron dos personas en otra moto. Uno de ellos lo empujó, logrando que pierda el equilibrio. Esta misma persona se acercó a la víctima con un arma de fuego en sus manos. Bajo amenazas se apoderó del liviano automotor y se lo llevó ante la impotencia de su propietario. Aquellas personas que actúan al margen de la ley se idean diferentes formas para poder delinquir. En la escena se observa la presencia de este vehículo blanco. Se detiene y se mantiene a poca distancia de los hechos. Una vez que se llevan la moto, se observa que le da seguimiento. Agentes de la Policía Nacional aseguran que la moto robada no logró recorrer mucha distancia y fue abandonada en un sector cercano. Al parecer, el conductor de este auto siguió al implicado, logrando convertirlo en víctima de sus propios nervios. Por este motivo abandonó la motocicleta, pero logró escapar del sector. A 100 metros del lugar en donde ocurrió este evento, fue dejada abandonada esta motocicleta. Informó José Morales. Las autoridades educativas de Estados Unidos han lanzado un ambicioso plan para aplicar pruebas de coronavirus a todos los estudiantes y docentes de Nueva York y Los Ángeles, el mismo día en que se reanudan las clases presenciales en los dos distritos escolares más grandes del país. La ciudad de Nueva York se ha trazado la meta de someter a prueba a entre 10 y 20% del cuerpo de estudiantes de todas las escuelas cada mes, y el mismo día en que más de 1 millón de alumnos regresan a las aulas por primera vez en 6 meses. Y durante
Durante los últimos meses, la comunicación por distintas plataformas digitales se ha incrementado para evitar el contacto persona a persona. Esto demuestra un gran avance de la tecnología tanto en Ecuador como en el mundo. Y enseguida les contamos cuáles son las plataformas más conocidas. Vida Online llega a ustedes gracias al auspicio de Velocistas. Nuestros clientes son los internautas más rápidos. Con la velocidad ganamos todos. NetLife. Durante los últimos meses se han escuchado con frecuencia vocablos como teletrabajo, teleeducación e incluso teleejercicios. Y es que cuando el COVID-19 se expandió por el mundo, absolutamente todos debimos adaptarnos rápidamente a una nueva realidad. Ahora lo que se ha dado es bastante el salto al tema colaborativo. No hay una plataforma exactamente, definida como para decir esto qué es lo que está utilizando absolutamente todo el Ecuador, sino realmente han comenzado a adoptarlas en el camino. Es por ello que las aplicaciones que sirven para comunicarnos ahora tienen mayor demanda entre los usuarios. Personas como usted o como yo, las necesitamos para un nuevo diario vivir, o mejor dicho, un nuevo diario trabajar. Tenemos no solamente Zoom, que Zoom, digamos, es la que más creció en cuanto a nivel de utilización en Ecuador, pero tenemos el famoso Skype, no había muerto el famoso Skype. Tenemos el Messenger, también el Messenger de Facebook, la videollamada la tenemos por WhatsApp. Que las herramientas para poder llevar a cabo el teletrabajo deben ser laptops o tablets, pues las circunstancias desde un teléfono celular, por muy avanzado que sea, siempre traerán complicaciones. Al menos el celular como para algo urgente, como para revisar un correo, contestar urgente un correo, editar un documento también, incluso revisar alguna foto o alguna cuestión por el estilo. Pero digamos que la pantalla como que no da mucho y obviamente no permite mucho trabajo, pues. Y prevé que para los próximos años esta modalidad sea aún más eficiente, pues con la pandemia el hombre implementó y aceptó nuevas formas de comunicación, o más bien de sobrevivir. Informó Julio César Saona. Vida Online llegó a ustedes gracias. Y de regreso a nuestro país, con un pregón cívico iniciaron los festejos para conmemorar el bicentenario de la independencia de Guayaquil. El acto fue presidido por la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, quien dijo que es hora de seguir luchando contra todos los males que ha soportado la urbe porteña. Veamos. Al pie de la columna de los próceres del 9 de octubre de 1820, se dio inicio a los festejos por el bicentenario de independencia de Guayaquil. La alcaldesa Cynthia Viteri junto a los concejales presidieron el pregón cívico, donde se resaltó la gesta histórica y sobre todo la lucha que ha tenido que soportar los hombres y mujeres durante estos últimos tiempos. Todo ello por referirse a la pandemia. Y este plan nos enseñó no solo a sobrevivir, sino a ser más humanos y solidarios con esta ciudad y sobre todo a amarla muchísimo más de lo que habíamos aprendido a amarlas desde que nacimos. Se habló de obras que serán inauguradas en los próximos días y de los actos que se desarrollarán por los 200 años de independencia, los mismos que se efectuarán bajo las respectivas normas de bioseguridad, aprobadas por el COE cantonal. El día de hoy, 1 de octubre, que se abre las fiestas del bicentenario a una nueva normalidad, a celebrarlas desde el alma, desde el corazón. Bienvenidos al mes de la gloria de la ciudad de Guayaquil. Cuando se levantó esta columna de los próceres a los 100 años, nos parecía que era un hecho registrado en la historia y que era algo, un acontecimiento tan importante, pero nunca es lo mismo cuando uno lo vive, cuando uno lo siente, y esa es la bendición y ese es el privilegio de vivir este bicentenario. La música también tuvo espacio en este evento. Artistas nacionales entonaron canciones típicas del Guayaquil de ayer, hoy y siempre. Así se iniciaron los festejos de la Perla del Pacífico, aunque de forma diferente a los años anteriores, pero eso sí, con el mismo civismo y amor por la ciudad que día a día progresa por el bien de todos. Informó Carlos Julio Gurumendi.
Revisamos ahora más temas internacionales porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que entrará en cuarentena junto con la primera dama luego de que una de sus asesoras cercanas, Hope Hicks, diera positivo para COVID-19. El mandatario estadounidense, quien se encuentra en el tramo final de su carrera por la reelección, se realizó el test de coronavirus y recibirá los resultados en aproximadamente 24 horas. Hicks, de 31 años, viajaba a bordo del Air Force One con Trump cuando se dirigía el martes a Cleveland, en el estado de Ohio, para participar del primer debate frente a su rival demócrata Joe Biden. En nuestro país, a través de un decreto ejecutivo, se crea la empresa pública de comunicación que reemplazará a la anterior entidad que está en proceso de liquidación. En el documento se establece que administrará la televisión del Estado, radio pública y el telégrafo en versión digital. En un plazo de 3 meses se ejecutará la división de patrimonio de la extinta empresa de medios públicos. Y el Spider-Man francés Alain Robert, de 54 años, escaló un rascacielos 154 metros de altura y 42 pisos en Frankfurt, la capital financiera de Alemania, sin ningún tipo de seguridad y sin autorización además. Decenas de transeúntes se detuvieron a observar la proeza, mientras que unidades de socorro se apostaron en los bajos del edificio ante cualquier eventualidad. Después de varios minutos, el hombre llegó a la azotea del rascacielos ante el asombro de los espectadores. Robert ha escalado más de 100 edificios y estructuras en todo el mundo, incluyendo el famoso puente Golden Gate de San Francisco en California y el edificio Burj Khalifa de Dubái. Es momento de otra pausa comercial, pero al regresar Messi y Cristiano Ronaldo volverán a ser rivales en la Champions League. Los detalles en nuestro segmento deportivo Copa al retornar. A Quito le costó más de $1 millón reparar los daños realizados durante las manifestaciones de octubre del año anterior. El país perdió más de $800 millones. ¿Qué pasó después de las violentas protestas? ¿Cuántas personas han sido judicializadas? ¿Cuál es la cifra real de fallecidos? Se lo contaremos mañana en su informativo La Noticia. Muchas gracias por habernos acompañado, Charlie. Que tengan una buena noche. Mañana tenemos más información a las 5:45. Muchas gracias.